a la condición de paterfamilias era lo que en realidad producía la emancipación, o bien el ingreso en una orden religiosa, o bien una magistratura otorgada por el rey. Estos eran los mecanismos normales para que se produjera la emancipación. Normalmente era una emancipación negociada intrafamiliarmente. En un momento determinado el padre entendía que su hijo ya tenía capacidad de reproducirse, podía tener su propia familia, y se producía el acto de la emancipatio. Pero también la emancipatio se puede producir forzadamente, y una de las causas de la emancipación forzada es la muerte civil del padre, o la muerte real del padre. Bien, yo creo que en el momento en que se concibió que el rey iba a tener que ser considerado muerto civilmente, el rey ya no va a volver, es el momento en que empieza a surgir la idea de la necesidad de la Constitución, combinado con el hecho de que el otro monarca, la otra oferta monárquica, la de José I, viene ya con una Constitución debajo del brazo, ¿no? Que también eso obviamente tuvo su peso en la península. ¿Por qué la necesidad de la Constitución? Y con esto termino. Porque me da la impresión de que, del mismo modo que los hijos de familias, cuando acceden a su nuevo estatus, lo tienen que manifestar de alguna manera, y esta manifestación es precisamente la exteriorización hacia el resto de la comunitas de que hay un nuevo estatus de ese individuo, el matrimonio, que por supuesto tiene que ser un matrimonio eclesiástico, en una iglesia visible a los demás, la concesión de una magistratura por parte del rey, que también es un acto público, porque uno públicamente va a tomar posesión de ese nuevo estatus, el ingreso en una orden religiosa, de la misma manera que se exterioriza socialmente esta forma de nuevo estatus, se exterioriza esa forma de nuevo estatus por parte de las naciones mediante la Constitución. La Constitución es la forma de anunciar, o la Declaración de Independencia en su caso, es la forma de exteriorizar, de anunciar a las demás naciones que hay una nueva nación que, cual hijo de familias, ha dejado de depender de la patria potestas de su padre, que era el rey. Por lo tanto, la desaparición de la figura del rey padre creo que tiene muchísimo que ver con el origen del constitucionalismo. Y tiene que ver, y con esto termino, en un sentido que yo creo que nos puede explicar también por qué fue necesario reproducir tantas veces en América, en todo el ámbito hispanoamericano, este acto de la emancipatio. Si figuramos, como se figuran muchas intelectuales del momento, la monarquía como una familia, a la cuya cabeza está el rey padre, y este rey padre desaparece por su muerte civil, la consecuencia inmediata es que todos sus hijos, todos los hijos del rey, igualmente se emancipan. Si os fijáis en la secuencia de cuando aparece un lenguaje de fraternidad que sustituya a un lenguaje de paterfamilias en la monarquía española, es precisamente en el momento en el que se empieza a producir y a manifestar la necesidad de la Constitución. Recordad la memoria que escribe Camilo Enríquez desde Santa Fe de Bogotá para el diputado santafereño a la Junta Central. Es literalmente una reproducción del lenguaje de fraternidad. Del lenguaje de fraternidad no en el sentido de la compasión, o en el sentido de la conmiseración o del apoyo a esos hermanos de España que están pasándolo muy mal por la guerra que les hace el monstruo de los abismos, sino en el sentido que se le daba al término fraternidad. Fraternidad significa igualdad. La igualdad, de hecho, solamente se puede producir entre fraternos. La igualdad nunca se puede producir entre hijos y padres. La igualdad solamente se puede dar entre hermanos. Esta idea de Camilo Enríquez y de tantos otros americanos de insistir en un lenguaje de la fraternidad es insistir en un lenguaje de la igualdad. Lo interesante es que, en principio, las autoridades metropolitanas asumen este lenguaje de la igualdad. El decreto de la Junta Central convocando a los americanos en enero de 1809 a formar parte de la representación nacional, que es como le llaman a la Junta Central, es un ejemplo también de lenguaje de fraternidad. ¿El problema cuál es? El problema es que el constitucionalismo metropolitano, es decir, el que acaba confluyendo en la Constitución de Cádiz de 1812, es un constitucionalismo que, por una parte, manifiesta un lenguaje de fraternidad y, por lo tanto, de igualdad, y, por otra parte, una práctica de todo lo contrario, una práctica de la desigualdad. Y, por lo tanto, para muchos americanos pudo ser sospechoso, y lo fue, de hecho, esto lo encontramos en Juan Germán Rostio, lo encontramos en Carlos María Bustamante en México, en muchos americanos, pudo dar la sensación de que lo que hacía el constitucionalismo metropolitano era, de alguna manera, subrogar a la nación española que, convenientemente,
había sido manipulada la representación para que tuviera más representación metropolitana que americana, la subrogaba en una especie de posición de hijo mayorazgo, es decir, un hijo mayoratus sobre los demás, un hijo que seguía manteniendo una especie de situación de superioridad sobre el resto de sus hermanos. Y por lo tanto, desarticulaba, o no deslegitimaba, más bien desarticulaba un lenguaje de la igualdad que era el que se tenía que imponer como lenguaje constitucional. Claro está que esto no solamente se produce en la relación entre metrópoli y América, o parte imperial de la monarquía, sino que se reproduce al interior también, ¿no? Es decir, el lenguaje que manifiesta la Junta de Buenos Aires respecto de la banda oriental reproduce exactamente esta misma idea de esta es la parte superior, la parte que tiene unas superioritas sobre esa parte que es dependiente, es provincia nuestra, ¿no? Esto mismo se produce en el Reino de Nueva Granada, lleva incluso, como sabéis bien, a enfrentamientos civiles en la propia península. Estuvo a punto de producir un enfrentamiento civil entre la Junta de Sevilla y la Junta de Granada, ¿no? Y por lo tanto, digamos, es un lenguaje no solamente que se produce entre parte metropolitana y parte imperial en este tránsito hacia el constitucionalismo, sino que se reproduce también al interior de la parte imperial, en este caso de las diferentes partes americanas que componían la monarquía. Por eso creo que se produce ese fenómeno tan peculiar, de nuevo, y con esto termino, del Atlántico hispano, que podríamos, si hubiera que decirlo en una sola frase, definir como tantas constituciones como pueblos. Como en ningún otro Atlántico, aquí se producen constituciones como setas, ¿no? Aquí surgen constituciones por todas partes, cada pueblito acaba casi haciendo su constitución. Tiene su lógica, pero tiene su lógica, creo que no tanto visto desde la perspectiva de la revolución constitucional iniciada en Filadelfia, continuada en París y terminada o semiterminada en Cádiz, sino que tiene que ver muchísimo con esta idea de que la Constitución es un acto en sí mismo de emancipación. Bueno, si no, recuerden cuál es el artículo 2 de la Constitución de Cádiz, por cierto, una de las primeras declaraciones de independencia que se producen en el Atlántico hispano. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Pues bien, creo que es esta misma idea la que nos puede explicar por qué surge tanto constitucionalismo y tan repercutido hasta la Villa del Socorro en la Nueva Granada en el ámbito del Atlántico hispano. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho a nuestros tres panelistas. Tenemos ahora un espacio para plantear consultas, preguntas o comentarios. Anímense. Yo quisiera hacer una pregunta a Ana en relación con el tema de la lealtad. Dado mi interés por la historia religiosa en América Latina, desearía saber si, en los estudios que se han realizado, ¿qué rol jugó el clero, si lo tuvo especialmente en el bando de los leales? El clero jugó en ambos bandos, ¿no? Solemos tener, toda la historiografía tiene mayor visibilidad del bando revolucionario que el bando real, que es muy invisible todavía para nosotros, ¿no? Cuando comienzas a visibilizarlo, bueno, el clero está allí, ¿no? Con todos sus matices, al igual que en la revolución, ¿no? Matices que van desde, por supuesto, los sacerdotes también allí brindan su capacidad intelectual, su rol de pastor de rebaño que lo sigue, cuando no también manifiesta luchas interiores o luchas de enorme complejidad. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un sacerdote que sirve a la iglesia en la zona del Río de la Plata, que está durante el sitio dentro de Montevideo, que en determinado momento reclama a la corona volver a su tierra en España. Y cuando se le argumenta que, bueno, la iglesia lo necesita y demás, él termina argumentando: yo por sobre todas las cosas soy dueño de mi vida, ¿no? Y tengo derecho a rebelarme, que es el principio de desobediencia, es el principio que adornaba la lealtad.
bueno, tengo derecho a rebelarme en este caso y yo quiero pasar la vejez en mi tierra y no dejo de ser un súbdito del rey por eso, ni reniego de la condición de leal a la corona. O sea, ya basta, estoy por morirme en este lugar, no soportaba más el sitio. O sea que ves en complejidad la participación del clero, al igual que en el bando revolucionario, ¿no? Mayor invisibilidad, repito, pero están allí también, por supuesto, dentro de la ciudad sitiada, en funciones administrativas cuando no políticas, cuando no con esa rara equidistancia que tuvo el padre Larrañaga, que lo vimos cuando nuestro primer seminario, ¿no? Que tenía su grey católica y atendía a ambas, cosa que produce hasta ahora incluso a veces confusiones historiográficas. ¿Dónde estaba el padre Larrañaga durante el primer sitio, el segundo sitio? Pues estaba en su quinta, ¿no? Entraba en ambos bandos y era reconocido como autoridad espiritual en ambos bandos. Así que hubo de todo. No sé si contenta tú. Yo tengo una pregunta también, ya que tengo el micrófono. Yo tengo una ventaja sobre ustedes y es que leí la ponencia completa que Roberto tuvo que resumir en menos minutos y quería preguntarle a Chema qué es lo que opina de lo que Roberto dice allí. Porque Roberto dice, Chema es español y Roberto es mexicano. Roberto dice que los fastos y las conmemoraciones en España van a centralizarse muchísimo en la Constitución de Cádiz y en el movimiento liberal, pero sobre todo en la Constitución de Cádiz, porque es una necesidad del presente, a ver si te leí bien, de España, marcar su modernidad política en su instancia de integración europea a un megaespacio de modernidad política hoy, en el presente. Y bueno, yo le quiero preguntar al español si está de acuerdo. España va a insistir en eso. Como dijo Roberto, el español ya es medio mexicano. Y yo creo que lo que dice Roberto tiene razón si lo dice desde el punto de vista, que supongo que sí, del discurso público. Que desde el punto de vista del discurso público, yo creo que tanto... Haré matices entre el discurso de la izquierda española y de la derecha española, son distintos, pero confluyen, creo, o Juan si no nos puede dar más indicaciones seguro, creo que confluyen en el hecho de ambos reivindicar Cádiz como el pedigrí liberal del que proceden ambas tradiciones políticas en España. Esto, en el caso de la izquierda española, me da la impresión de que ha sido más habitual a lo largo de la historia contemporánea española. De hecho, el progresismo, el federalismo, el republicanismo español, el socialismo también, siempre tuvo una referencia más directa con Cádiz, ¿no? como sus orígenes. La derecha española no. La derecha española, yo creo que, si no me equivoco, lo ha empezado a hacer más recientemente, esta vinculación con unos orígenes liberales de su tradición política que la vinculan directamente a Cádiz, cuando lo normal es que desde el moderantismo del siglo XIX, es decir, de los conservadores del siglo XIX, Cádiz fuera más bien ignorado como un momento poco propicio para datar sus propios orígenes genéticos. Que ahora el Partido Popular haga un discurso más, el Partido Popular, es decir, el partido que muy previsiblemente va a gobernar en España a partir del 20 de noviembre próximo, haga un discurso de Cádiz más reivindicativo respecto de esa es nuestra tradición, de ahí procedemos también nosotros, creo que tiene significación y supongo que es en el sentido que lo afirma Roberto. Y como discurso público del país en esa necesidad de vindicarse como modernos en Europa, pues hombre, también porque tradicionalmente, y esto ya desde la Ilustración, España estuvo muy desvinculada conceptualmente de la modernidad. Ya para los ilustrados España era una especie de rara avis en la monarquía española en el contexto europeo, una cosa que estaba a medio camino entre Turquía e Inglaterra, era una monarquía extraordinariamente extraña dentro del contexto de las monarquías europeas, y este lastre de modernidad que ha tenido España siempre creo que es lo que la lleva también a celebrar el otro gran momento que celebró España por todo lo alto, que fue 1992, tal y como lo celebró España. Yo pensaba, dicho por un último punto, yo pensaba que por primera vez España llegaba a una fecha redondita como es 2012, pudiendo tirar la casa por la ventana, ¿no? Éramos un país súper rico, crecíamos al 6%, nos iba de maravilla, íbamos a hacer una celebración tremenda de 2012,
pero se nos fastidió. Entonces, yo creo que va a ser, en términos de nada comparable a América Latina, en ningún sentido. Es decir, ni se van a publicar tantos libros, ni se van a hacer tantos congresos, ni va a haber tanta celebración pública como la que yo he visto, por ejemplo, en México. Tuve ocasión de vivir el 2010. Yo creo que ni de lejos, primero porque no hay dinero, y en segundo lugar porque creo que, digamos, la forma celebrativa peninsular es más escurialense, ¿no? Es mucho más modesta en todos los sentidos que la de América Latina. Pero además nos pilla pobres, o sea que no vamos a hacer mucho. Yo soy un aficionado a la historia, mi profesión es el derecho. Muy poco puedo hablar técnicamente del tema. Pero me preguntaba, de pronto a mi edad, siendo un profundo activista, de los pueblos originarios, que seguramente deben haber tenido una participación importante en todo este proceso revolucionario. La libertad de aquellos que de pronto no integraban los cuadros de la monarquía y que de pronto también sufrían de pronto las grandes injusticias que llevan a que los hombres busquen los cambios. Incluido dentro de los pueblos originarios también teníamos la esclavitud. Teníamos aquellos que también traían sus costumbres y por sobre todas las cosas, y con esto finalizo la pregunta cualquiera, yo recuerdo la expulsión de los jesuitas, que estaba relacionada con esos pueblos originarios, que también mantenían sus costumbres, sus ansias de libertad, que son inherentes a mí, y que quizás, no sé si me importaba tanto la suerte del rey de España, como de pronto sí, veían en todas, de pronto se me aparece la figura de Mariano Moreno, veían de pronto acá, localmente, sin saber lo que había sucedido en Estados Unidos ni en Francia, pero sí de pronto Mariano Moreno, veían esa oportunidad de libertad. Entonces yo quería saber cuál era también la influencia que habían tenido su pueblo. Muchas gracias. A ver si entendí la pregunta. ¿Cuál es la influencia de los pueblos originarios de América en el proceso de emancipación? De alguna manera, como decía, yo que sé, cada uno festeja. Solamente nosotros cuando hablamos del bicentenario, yo qué sé qué es el bicentenario. Somos una nación que se declaró libre e independiente varias veces, que tiene su punto final en 1830, pero Artigas en el 11, en el 12, en el 13 ya se hablaba de esa independencia. Digo, no puede haber, yo no concibo una fecha de independencia. Quizás cuando uno busca en el bicentenario dice, vamos a elegir esta fecha. Quizás a muchos activistas nos gusta la redota, el éxodo. ¿Por qué? Porque yo soy de los que cree que Artigas iba con la patria al hombro. Yo creo eso. Y capaz que no. Y yo qué sé. Y yo también creo que antes de morir se pidió caballo. Y yo qué sé. Pero lo creo porque quiero creerlo. Porque en el fondo hace a mi nacionalidad. Porque yo soy oriental. Y entonces como soy oriental me siento oriental. Y quiero creer en esas cosas. Porque también es parte de lo que festejo. No sé si está claro, Ana. Sí. No sé si soy yo la única que tengo que contestar. Sí, creo que sí, porque te toca más a ti. Bueno, ¿eso es porque querés el micrófono o ese ejercicio por el un paréntesis, cuando termines tú. Él me pone tan nerviosa con ese ejercicio mire, los pueblos originarios de América participaron en el proceso que finalmente fue independentista, para sintetizar una gran complejidad y un largo periodo, de manera diferente y en ambos bandos. Porque hubo pueblos indígenas que participaron defendiendo al rey en casi toda América. Porque oscilaron, porque cambiaron de opinión, de bando o de hombre que imantaba y se convertía en una especie de cacique, para decirlo muy entre comillas,
nosotros estamos en un momento historiográfico en el que remarcamos más la participación indígena o la preocupación por los pueblos indígenas por parte de la revolución que en otras, en donde, así como en el libro del Centenario los habíamos borrado como antecedente étnico, también los habíamos borrado como parte de las preocupaciones o lo habíamos dejado como una frase simpática sin entrar mayormente en su contenido. Artigas rodeado de indios y de negros, no parecía una cosa en la cual se ahondara. En este momento estamos haciendo, yo a veces pienso que es una suerte de movimiento pendular, estamos haciendo un remarcar que a veces cae en unos excesos también inadmisibles, por lo menos para la investigación histórica. Hay que hacer un retrato muy complejo para contestar lo que usted preguntó, para decirle cuándo y cómo participaron de un lado o del otro. Yo le diría, los indios fueron leales a la corona, ya que fue el título de mi ponencia. Sí, claro, la lealtad del indígena es distinta a la lealtad del que nació en España y viene como funcionario a representar al rey al Río de la Plata, pero a su manera hubo pactos de lealtad, hubo un relacionamiento, un doy, recibo, reclamo, hay un vínculo allí, con todos los matices que esto implica, ¿no? A veces pasaba por una ceremonia cargada de símbolos, pongo mi mano en tu hombro, te entrego esto, te respeto tal territorio, te entrego ropa, chucherías o cosas valiosas e imprescindibles. Se establecen relaciones de lealtad, de palabra, de convicción, de respeto a la palabra dada, muchas veces, con funcionarios de la corona, en nombre del rey. No se olvide nunca que hay una labor simbólica muy bien cumplida, en parte por la Iglesia Católica, brazo de la conquista y del Imperio Español, de manera muy notoria. Yo a mis alumnos más chicos, cuando procuro explicarle la dimensión simbólica, les pongo este ejemplo, y no lo estoy tratando usted de minoridad, ya que hoy se hablaba aquí de la minoridad, sino que es un ejemplo muy, muy bonito y muy claro, el de los indios mosquitos o misquitos, aparecen diferentes en los libros, en la zona de la actual Nicaragua, con un jefe que se llamaba Nicaragua, al que vienen a evangelizarlo y lo cuenta el cronista. Y el cronista, claro, como él ya sabe lo que dice la iglesia, él no anota, él simplemente mira como si fuera una escena de película y mira al que está siendo evangelizado y no dice qué dice el evangelizador, pero va registrando como una cámara el efecto del relato de ese Dios único que creó el cielo y la tierra, que le entregó enormes potestades a esos reyes maravillosos que trazaron una línea y dividieron el mundo y hacia cada lugar te toca a ti y el otro le toca al otro. Y el jefe de Nicaragua, un indio viejo enjuto con taparrabos, va escuchando y en determinado momento le pregunta al traductor, ¿y esos reyes, esa gente, es inmortal o se muere? O sea, era tan fabulosa la representación simbólica. Sigue escuchando el relato, ¿no? Y finalmente se pone de pie, rompe sus imágenes y besa la cruz. La dimensión simbólica trabajó también sobre la mente de esos indígenas. Usted nombraba a los jesuitas. Los jesuitas son generalmente elogiados en nuestra historiografía, son terriblemente criticados por la historiografía paraguaya, que los tuvo más de cerca y los vivió. Y hay un vínculo que la historiografía paraguaya ha construido y que hay que revisar sin duda también entre el movimiento comunero, como un movimiento que de alguna manera preludia la ruptura posterior, y el movimiento revolucionario, y la presencia de los jesuitas como algo maligno, pese a que tenía apariencia de bondad y de protección hacia el indígena. Hay infinidad de matices que contemplar. Hay algunas cosas que, para darle dos o tres respuestas o imágenes rápidas para una respuesta imposible de sintetizar aquí y en poco tiempo, en este péndulo que insiste tanto en la participación indígena en la revolución, a veces se suele olvidar que los tan mentados charrúas de Artigas reconocen a Lecor en determinado momento. Eso es algo como un dato que se olvida, que no está allí suficientemente visto, por lo menos a nivel de divulgación, esa divulgación de la que Roberto hablaba hoy, y que es tan importante y que es toda una labor que la academia no puede descuidar tampoco, ¿no? Así que le diré, indígenas hubo en todas partes. No sé si fui clara, es una pregunta muy... Primero para el
de Atlántica, perdón, y me gustaría un poco saber más en profundidad cuáles son esos reparos que plantea esa interpretación y cuál cree que es el grado de asentamiento en la historiografía actual de esa visión, ¿no?, de las revoluciones atlánticas. Y para la profesora Ribeiro, se hablaba como del tratamiento desigual que se produce entre los revolucionarios y los leales, ¿no?, en cuanto al abordaje historiográfico. Y mi pregunta es, viendo el caso de España, de estudio del pensamiento liberal y del pensamiento reaccionario, si conoce, en el caso del resto de las historiografías, o de algunas historiografías de Latinoamérica, si también existe esa desigualdad en el estudio, o si existen estudios importantes de esa alteridad de la que usted hablaba. Bueno, contesto muy rápido. Y nada más un paréntesis sobre la pregunta anterior. Esta cuestión de los orígenes de cualquier proceso histórico es una preocupación muy legítima de usted, y es una preocupación que ha sido una preocupación de siempre de la historiografía. Y remito, no sé, quizás conozca el libro, uno de los grandes ensayos historiográficos del siglo XX, que es el libro de Mark Bloch. El subtítulo es El oficio del historiador, pero no, lo que no me puedo acordar ahorita es el título. El subtítulo es El oficio. Ana, ¿tú te acuerdas? ¿Qué es? No, ese es el de Carr. Apología por la historia. Es apología por la historia o el oficio de historiador. En el primer capítulo del libro hay justamente un apartado que se llama El ídolo de los orígenes. Y lo único que hace Bloch es ahí decir que siempre datar, digamos, el inicio de cualquier proceso histórico es algo particularmente volátil o huidizo, y por tanto hay que tener mucho cuidado. Como usted dice, se escogió el 11, se pudo haber escogido el 12, el 13, el 25, el 28, el 30, entonces está claro que, insisto, las opciones son muchas, dependiendo de muchos motivos. Y en cuanto a las preguntas, las contesto brevemente porque, se podría decir muchísimo. En cuanto al enfoque atlántico, hay una cuestión de tipo metodológico que es fundamental en términos de las precauciones que hay que tomar con respecto al enfoque atlántico. El enfoque atlántico, para funcionar, y en concreto me refiero al enfoque de las revoluciones atlánticas, se basa, digamos, para su subsistencia, se basa necesariamente en las similitudes, las coincidencias, las analogías, los eslabonamientos, las continuidades, ¿no? Si no tienes un enfoque sobre las revoluciones atlánticas. Eso lleva necesariamente, eso es inevitable, a descuidar las peculiaridades, las particularidades. Y yo creo que por lo menos algunos autores que han tratado de revisar las revoluciones hispánicas desde la perspectiva atlántica enfatizan en exceso esas continuidades. Un muy buen ejemplo lo dio ahorita Chema, ¿no? Hay unas peculiaridades o unas particularidades del ciclo revolucionario hispánico que son cruciales, que si uno las pierde de vista, me cuesta trabajo entender cómo se puede explicar el primer cuarto del siglo XIX o las revoluciones hispánicas sin darle un papel preponderante a esas peculiaridades o particularidades, lo cual no quiere decir, por cierto, a reducir o encerrar al enfoque hispánico o a las revoluciones hispánicas en una burbuja histórica o historiográfica, como se hizo una corriente de la historiografía española del siglo pasado. Eso fue lo que terminó haciendo. Yo creo que estoy diciendo algo muy distinto, pero en todo caso se puede discutir. Y me pregunta sobre, y la palabra que tú utilizaste, el término fue asentamiento de este enfoque. No, yo me estoy adelantando un poco a los acontecimientos. No ha habido un asentamiento de este enfoque. Yo te hablo básicamente con base en, por supuesto, algunos libros ya publicados, pocos, sobre todo con base en artículos, y más que nada, te diría, con base en los últimos 3 años, en esta especie de gira artística que hemos tenido todos los expertos en este tema, porque, y ahí sí es muy evidente que nos estamos dejando seducir de una manera un tanto acrítica. No es más que una llamada de atención, que puede aportar mucho el enfoque atlántico, sin duda. No es más que una llamada de atención, porque lo que yo he visto de a tiro por viaje en cada congreso, seminario o coloquio que voy, es una aceptación acrítica de una serie de premisas con las cuales yo creo hay que tener precaución. La invisibilidad es para casi todas las historiografías de América, sí. Solo que
en algunos países ya hay algunos trabajos importantes y en otros recién.